pero que siempre va a tener que comprometer sus tres capas, ¿no? El diámetro debe alcanzar un mínimo, o bueno, más del 50% de su diámetro esperado para cada segmento arterial, ¿ya? Cuando no hay compromiso de las tres capas se conoce como pseudoaneurisma, ¿no? En la región de la aorta infrarrenal, que es la zona de más frecuente de ubicación de los aneurismas, se ha visto que a pesar de que hay variación por el sexo, por la raza, por la edad, entonces se ha estipulado ya un punto de corte como 3 centímetros, ¿no? Para denominarlo aneurisma. A partir de 3 centímetros en adelante ya se considera aneurisma aórtico, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, una revisión, un estudio de personas mayores de 70 años, donde se encontró diámetros diferentes, ¿no? Tanto en varones como en mujeres, ¿no? Una variación de casi medio centímetro en la mayoría de los casos, ¿no? Para cada segmento aórtico, ¿no? Entonces la variación entre personas de la misma edad pero diferente sexo o entre diferentes edades siempre va a haber una variación, ¿no? Pero se ha estipulado ahí algunos puntos de cortes. En el caso de la aorta infrarrenal es 3 centímetros, ¿no? Ya, entonces por su forma, mencionaron ya sus compañeros el fusiforme, ¿no? Que involucra toda la circunferencia de la pared. Esta es la forma más frecuente, ¿no? El fusiforme. El sacular, que puede ser excéntrico y concéntrico, ¿no? El sacular es el que tiene más riesgo de ruptura, ¿no? Por eso dentro de las indicaciones está que si tú encuentras un aneurisma sacular, independientemente del diámetro que tenga, tiene indicación quirúrgica, ¿no? Porque su riesgo de ruptura es mucho más alto que el fusiforme, ¿ya? Pero hay otras divisiones de otros orígenes, el origen degenerativo, que es uno de los más frecuentes, inflamatorio, asociados a disección, como mencionaba, los traumáticos, son anomalías congénitas o adquiridas, o de origen infecciosos, ¿no? Que son los micóticos, ¿no? Entonces, conforme el diámetro se va incrementando, también se incrementa el riesgo de ruptura, ¿no? Desde que se inició el manejo quirúrgico abierto del aneurisma de aorta, se estipuló o se indicó el tratamiento quirúrgico cuando el riesgo de ruptura, ¿no? El riesgo de muerte por ruptura del aneurisma superaba al riesgo de muerte por la cirugía, ¿no? Es una cirugía que tiene dentro de su manejo muchas complicaciones, no tanto intra como postoperatorias, ¿no? Los pacientes fuera de que se puede romper intraoperatoriamente también pueden hacer otras complicaciones como infartos especialmente o eventos cerebrovasculares, ¿no? Que son regularmente frecuentes, ¿no? Entonces, pero actualmente con la llegada ya del manejo endovascular, ¿no? Que se está haciendo cada vez más, con mayor frecuencia y en mayor número de lugares de hospitales, probablemente en unos años el punto de corte para el manejo del aneurisma de repente ya no sea los 5.5 centímetros, sino probablemente algo menor, ¿no? Porque el riesgo de ruptura o de muerte por un manejo endovascular del aneurisma es de lejos mucho menor que en el manejo de cirugía abierta, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se indica la cirugía? Cuando el paciente alcanza, o en el aneurisma del paciente alcanza un diámetro superior, igual o superior a los 5.5% en varones o más de 5 centímetros en mujeres, ¿no? Se ha visto que en mujeres el crecimiento de los aneurismas suele ser más rápido y el riesgo de ruptura es mayor. Por eso que se indica el tratamiento a un diámetro menor comparado con los varones, ¿no? O se evalúa también la velocidad de crecimiento, ¿no? Por eso que un paciente que ya se le diagnostica de aneurisma, hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Generalmente pasa a los 3 centímetros, la ecografía suele ser uno de los exámenes más usados para el seguimiento, ¿no? Entonces se indica la cirugía cuando ya tienen una velocidad de crecimiento de más mayor o igual a 10 milímetros en un año o más de 6 milímetros en 6 meses, ¿no? Más de 5 milímetros en 6 meses. Cuando la forma es sacular, aquí como les mencionaba, aquí es independiente del diámetro que tenga, ¿ya? Cuando hay disección del trombo mural o fractura de la calcificación, porque esta puede embolizar, ¿ya? Y cuando hay aneurismas sintomáticos, como ya mencionaron sus compañeros, se consideran sintomáticos cuando el paciente presenta dolor persistente, episódico, ¿no? Difícil de tratar, cuando presenta episodios de claudicación o de repente ha hecho un episodio como en el caso del presentado por sus compañeros, una embolia arterial, ¿no? Generalmente esas embolias se ocurren cuando el paciente presenta un trombo mural, ¿no? Parte de este trombo se desprende y genera las embolias en miembros inferiores, ¿no?
Entonces, el examen de imágenes para hacer cribado y seguimiento, el más utilizado es la ecografía, ¿no? Una ecografía abdominal que nos permite ver un diámetro, ¿no? Pero tiene algunas deficiencias que a veces en pacientes muy obesos pero no se puede realizar la evaluación adecuada y no se puede medir. O también en pacientes que tengan demasiada cantidad de gases en el intestino, ¿no? Que dificulta el pase de la onda sonográfica, ¿no? Entonces, pero en la mayoría de los casos suele ser útil, ¿no? Para hacer seguimiento, especialmente cuando son aneurismas todavía pequeños, ¿no? Que todavía no están dentro de la indicación quirúrgica. Cuando ya está muy cercano a la indicación quirúrgica o ya está con indicación quirúrgica según el diámetro encontrable en la ultrasonografía, pues ya se solicita la angiotomografía, ¿no? Que es la que se utiliza ya contraste y nos permite hacer una reconstrucción de todo el árbol arterial, ¿no? Y es importante acá, como les mencionaba, porque la angiotomografía nos permite valorar el diámetro del aneurisma, la forma, además de esto también la presencia, si tienen un cuello corto o un cuello adecuado, la angulación del cuello también, que es muy importante especialmente para el manejo endovascular, y si hay compromiso también de las arterias ilíacas, ¿no? Porque a veces el aneurisma no solo es aórtico, sino es un aneurisma aortoilíaco, ¿no? Porque de acuerdo a esto se va a hacer el planeamiento quirúrgico, ya sea para endovascular o abierto, ¿no? Además de esto, también nos va a permitir valorar la perfusión o la presencia o el diámetro, en todo caso, de la arteria mesentérica inferior y qué tan permeable está la mesentérica superior, ¿no? Para prever posibles complicaciones como la isquemia mesentérica. ¿Ya? Entonces, este es el examen más útil en el caso ya de los aneurismas para planeamiento quirúrgico. Bueno, la reparación abierta hay dos abordajes, ¿no? Un abordaje a través de una laparotomía transperitoneal o un abordaje retroperitoneal. Un transperitoneal es el más frecuentemente usado, que es haciendo una laparotomía media, ¿no? Se ubica el aneurisma, se clampa el cuello aórtico, como les mencionaba, pero generalmente justo por sobre el cuello suele ubicarse o pasa por delante la vena renal izquierda, ¿no? Que es hay que tener bastante cuidado, ¿no? De no lacerarla porque puede producir un sangrado importante y es difícil de reparar porque las paredes son muy delgadas, ¿ya? Y se hace un control proximal en el cuello aórtico y un control distal a nivel de las ilíacas. Luego se hace una apertura longitudinal a nivel del aneurisma y ustedes ven unas X que están dentro del saco aneurismático, son los puntos hemostáticos que se hacen puntos transfixiantes de las arterias lumbares, ¿no? Y el que está en la pared del aneurisma es de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Que generalmente se liga en la mayoría de los casos siempre y cuando es una arteria pequeña o si es que tuviera un flujo y un diámetro importante, ahí se tiene que valorar su reinserción en el injerto, ¿no? Ya después que se hace la hemostasia de las arterias lumbares, se procede a la colocación del injerto, que generalmente puede ser de Dacron o PTF, ¿no? El politetrafluoretileno, ya que puede ser una anastomosis término-terminal aorto-aórtica, si es que solamente hay compromiso de aorta, o si es que hay compromiso ilíacas, puede ser una aorto bilíaco o incluso aorto bifemoral. ¿Ya? Después de eso, el injerto tiene que ser cubierto por el mismo saco aneurismático de la aorta. ¿Por qué? Porque si se deja expuesto, este injerto va a tener contacto con los intestinos y hay riesgo de la formación de una fístula aortoentérica, ¿no? Que el paciente va a debutar con una hemorragia digestiva muchas veces letal, ¿ya? Entonces, sí, el otro es el manejo endovascular, ¿no? Que es el que actualmente está más recomendado por la menor morbimortalidad que presenta, ¿no? Pero sí también el costos marcadamente más elevados que un manejo de cirugía abierta, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá en la primera imagen donde se pasa un catéter, sobre este catéter se coloca una endoprótesis, ustedes ven que tiene dos patitas, ya una endoprótesis, que va a ir a anclarse hacia las ilíacas, ¿no? Por eso es importante valorar también el diámetro de las ilíacas previamente, ¿no? Cuando el diámetro de las ilíacas supera los 20 milímetros, también se considera ya aneurisma ilíaco, así que se tiene que también colocar o extender la endoprótesis hacia las ilíacas o incluso hasta las femorales, ¿no? Tratando siempre de preservar la arteria ilíaca interna y la hipogástrica, ¿no? Porque lo contrario hay riesgo de cierta isquemia en la parte distal del colon o también los pacientes relativamente más jóvenes, riesgo de disfunción sexual, ¿no?
Entonces, de acuerdo el manejo se va a postular de acuerdo a si es que el paciente presenta un aneurisma roto o no, ¿no? Generalmente los aneurismas no rotos hay que valorar el riesgo de ruptura de acuerdo al diámetro y también la expectativa de vida del paciente, ¿no? Si es un paciente, no sé, de 88, 90 años, ya con múltiples comorbilidades, pues someterla a una cirugía que va a aumentar su riesgo de muerte tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Se valora entonces el riesgo de comorbilidades, la dependencia del paciente, la edad que tiene y la expectativa de vida del paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto se postulará un manejo del aneurisma. Bueno, y si es que está roto, pues sin duda el único manejo es a través de cirugía abierta cuando el paciente esté inestable, ¿no? ¿Alguna pregunta de esta parte? Doctor, esto una duda. ¿Disección aórtica es igual que un pseudoaneurisma? No. El pseudoaneurisma es una dilatación de una arteria, pero que no compromete todas sus capas. Ya, la disección aórtica es cuando se separan la capa media y la íntima de la adventicia, ¿no? Se separan y forman un flap que ocluye la luz de la arteria, en este caso de la aorta, ¿no? Que después pueden generar una dilatación aneurismática, sí, con el tiempo, ¿no? Pero es totalmente distinto. Un pseudoaneurisma es una dilatación de una arteria, pero que no compromete sus tres capas, ¿no? Generalmente se ven los pseudoaneurismas suelen verse secundarios a iatrogenias o traumatismos, ¿no? A alguien que, por ejemplo, es muy frecuente, pacientes que les hacen, o bueno, anteriormente cuando se les hacían los cateterismos cardíacos a través de incisiones o abordajes en la arteria femoral, se colocaba el introductor y algunos no hacían una hemostasia adecuada, ¿no? Y la adventicia formaba una dilatación, ¿no? Que contenía la sangre, ¿no? No producen sangrado hacia afuera, sino que es un sangrado contenido en un saco aneurismático, ¿no? Es diferente a la disección donde hay una separación de la capa íntima y media de la adventicia, ¿no? Esa es la disección. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí. Una pregunta sobre los aneurismas infecciosos. En el tratamiento de estos aneurismas infecciosos, ¿qué opciones hay? Porque tengo entendido que el tratamiento o la cirugía abierta y el tratamiento endovascular, no sé, o bueno, la cirugía abierta es complicada por la inflamación que hay alrededor del vaso. Y el tratamiento endovascular, a veces la prótesis no se puede utilizar porque tiene riesgo de tener la infección ahí todavía, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Mira, la mejor opción cuando es un aneurisma infeccioso generalmente es la abierta, a pesar de que tiene el riesgo de que los cuellos o bueno, los puntos de anastomosis hagan fuga, es la única opción, ¿no? O sea, pero previamente algunos recomiendan dar, controlar la infección, ¿no? Dar previamente antibióticos y luego, indicar la cirugía, ¿no? Pero esos aneurismas tienen alto riesgo de ruptura, ¿no? Porque la pared está muy debilitada, ¿no? Y el manejo endovascular, como se utilizan catéteres y eso también tiene alto riesgo de perforar la pared, uno, y lo otro es que como la endoprótesis queda dentro con la infección, o sea, tú no puedes hacer ningún tipo de lavado ni nada, entonces también tiene algo riesgo de infección, a pesar que el riesgo de infección en las endoprótesis es bastante baja, ¿no? Comparada con la de cirugía abierta. Pero la cirugía abierta te permite hacer un control y resección del tejido infectado, ¿no? Aún así tienen riesgo de infección, lógicamente, ¿no? Se puede infectar y a veces cuando el compromiso es muy extenso, la pared de la aorta puede estar muy friable, ¿no? Puede estar muy friable y al momento de hacer la anastomosis tener bastantes inconvenientes, pero son las únicas opciones, ¿no? No hay un tratamiento médico para los aneurismas, lamentablemente, ¿no? Ya, pero sí hay un riesgo alto de infección de la endoprótesis, ¿no? Cuando hay infección de la prótesis aórtica después de un aneurisma, se postulan dos tipos de manejos, ¿no? Un manejo conservador, que es dar antibióticos de amplio espectro por largo tiempo, pero que la mortalidad es muy alta. O lo otro es hacer el manejo más agresivo, que es retirar la prótesis, ¿no? Y si es que está infectada, no se puede volver a colocar otra prótesis, porque sería lo mismo. Lo que se hace ahí es cerrar los muñones de la aorta, ya hacer la perfusión hacia los miembros inferiores se hace a través de un bypass extraanatómico, como se llama
bypass axilo-bifemoral, ¿no? Pero la tasa de amputación de miembros inferiores en esos casos es alta. ¿Ya? Pero cuando es un aneurisma infeccioso, una de las mejores opciones es hacerlo abierto, ¿no? Porque te permite al menos hacer un lavado, algunos postulan remojar la prótesis en antibiótico previamente a su colocación, ¿no? Debridar el tejido infectado. Ya, entonces, son las opciones que se pueden tener. Son muy, muy raros en realidad, muy poco frecuentes, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver esta parte de enfermedad arterial periférica, ¿ya? Bueno, la enfermedad arterial periférica es una patología que actualmente se encuentra incrementándose cada vez más por las patologías asociadas a los factores de riesgos que son las que suelen preceder a esta patología, ¿no? Como son la diabetes, la hipertensión y bueno, la que mayor importancia o influencia tiene en la presentación es el hábito tabáquico, ¿no? Como el hábito tabáquico se ha visto incrementado en los últimos años, ¿no? Entonces también esta patología se ha ido incrementando y cada vez a edades más tempranas, ¿no? Conforme se avanza la edad, la prevalencia y la incidencia de esta patología también se incrementa, siempre con cierta predilección más hacia los varones, ya hacia los varones que a las mujeres. Entonces, el hábito tabáquico en las mujeres se ha incrementado incluso más que en los esta patología está casi equiparándose, ¿no? Cuando como factor de riesgo principal al hábito tabáquico, ¿no? Entonces ustedes ven que el hábito tabáquico incrementa en más de 2 veces la probabilidad de desarrollar esta patología arterial, ¿no? Y seguida de la diabetes y la hipertensión, ¿ya? Y ustedes saben que también la diabetes como la hipertensión también se han incrementado, ¿no? Porque cada vez el hábito de las personas suele ser tener una conducta mucho más sedentaria, el sobrepeso y la obesidad también se ha ido incrementando y estos son factores de riesgo tanto para desarrollar hipertensión como diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, debido a estos 3 factores de riesgo más importantes, la prevalencia cada vez es mayor y cada vez a edades más tempranas, ¿no? Entonces, un flujo normal en la arteria, ustedes saben que la arteria, el flujo tiene que ser un flujo laminar, no turbulento, ¿no? Que cuando el paciente, por ejemplo, realiza alguna actividad física y aumenta la demanda de oxígeno, esta puede ser compensada aumentando el flujo sanguíneo cuando la arteria se dilata, ¿no? Y de tal manera que el paciente permanece asintomático. Sin embargo, cuando la demanda de oxígeno supera la oferta generada por el vaso, el paciente empieza a presentar la sintomatología que es la claudicación o el dolor en los miembros inferiores presentado durante la deambulación a cierta distancia, ¿no? Porque por más que el vaso intente compensar debido a una estenosis de la luz, no puede llegar a enviar el flujo suficiente de sangre oxigenada para permitir el metabolismo, ¿no? Y el paciente empieza a presentar claudicación, ¿no? Entonces, una vez que el paciente presenta sintomatología, uno puede clasificarlo utilizando esta escala, ¿no? La clasificación de Fontaine o Rutherford, que son equivalentes, que es una clasificación netamente clínica, ¿ya? Netamente clínica. Entonces, los pacientes que están en la fase 1 de Fontaine generalmente son asintomáticos, ¿no? Pero son detectados solamente cuando se les hace el índice tobillo-brazo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen factores de riesgo de desarrollar esta patología y van a una evaluación de repente periódica, se les hace el índice tobillo-brazo y sale menor a 0.9, entonces, pero no tienen sintomatología, así que se entrarían dentro de lo que es la fase 1. La fase 2 ya es cuando el paciente viene o acude por una molestia, ¿no? Que es la claudicación. Cuando esta claudicación no es incapacitante, o sea, el paciente puede realizar su actividad mínima diaria, se cataloga como 2A o cuando ya le dificulta incluso hacer las actividades mínimas, se cataloga como 2B. Y los estadios o fases 3, cuando el paciente ya presenta el dolor isquémico en reposo, y el 4, cuando presenta úlceras o gangrena, ¿no? A las fases 3 y 4 de Fontaine también se les conoce como isquemia crítica, ¿ya? No se olviden esto, en las fases 3 o 4 se los conoce como isquemia crítica, ¿ya? Entonces el examen, digamos, bastante objetivo,
y de mucha ayuda para la estratificación y orientación al manejo de un paciente con enfermedad arterial periférica es el índice de Yao o índice tobillo-brazo. Ya es tobillo-brazo, no brazo-tobillo. Su eco varios se han confundido y han hecho la división al revés. ¿Ya? Entonces, esta se realiza midiendo o sacando una razón, ¿no? De entre la presión arterial sistólica del miembro inferior más alta sobre la presión arterial sistólica del miembro superior también más alta. Entonces, lo que se hace es tomar la presión arterial sistólica de los miembros inferiores, ¿ya? Se evalúan dos arterias, ¿no? La continuación de la tibial anterior y la arteria tibial posterior. De estas dos se va a coger la presión arterial sistólica más alta, ¿ya? Y tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, o sea, se coge una presión arterial sistólica alta para la pierna derecha y una presión arterial sistólica la más alta para la pierna izquierda, una por cada pierna. Y entre los miembros superiores se toma tanto en el brazo derecho como en el izquierdo en la arteria braquial, ¿ya? Entonces, también se toma la presión arterial sistólica más alta, ¿ya? Y luego se calcula un ITB. El ITB se calcula dividiendo la presión arterial sistólica más alta, por ejemplo, de la pierna derecha sobre la más alta de los miembros superiores. Y luego la presión arterial sistólica más alta de la pierna izquierda sobre la de los miembros superiores. O sea, se calcula un ITB para la pierna derecha y un ITB para la pierna izquierda. ¿Ya? Siempre es un ITB por cada pierna. ¿Ya? Porque lo que nosotros queremos hacer es diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Si nosotros quisiéramos utilizar el índice tobillo-brazo como estadificación o para valorar el riesgo cardiovascular, en ese caso si se escoge un solo ITB, le sacas el ITB para la pierna derecha y también para la pierna izquierda y escoges el valor más bajo. Pero ese es para riesgo cardiovascular, eso no es el tema ahora, ¿no? Como es para enfermedad arterial periférica, se calcula un ITB para cada pierna, ¿ya? Y se acepta dentro de rangos limítrofes y normales desde 0.9 hasta 1.4, ¿no? Superior a 1.4, pues no quiere decir que en realidad la pierna esté mejor, ¿no? Lo que pasa es que es una arteria que probablemente esté calcificada y no puede ser colapsada, ¿no? Es una arteria no colapsable, calcificada, hay una calcificación de Monk, ¿ya? Y que habla pues de una enfermedad también periférica severa, ¿no? No es que esté mejor. Y cuando es menor de 0.9, pues nos va a dar una valoración del riesgo, ¿no? Mientras menor sea, más severa es la enfermedad arterial periférica. Cuando este valor es igual o menor a 0.4, ya se considera que o corresponde aproximadamente a una isquemia crítica, ya cuando el valor del ITB es menor o igual a 0.4, ¿ya? Entonces eso es importante para su eco, para que no se confundan. ¿Ya? Entonces lo que se toma es la presión arterial sistólica o de la tibial posterior o de la pedia, la que sea más alta, de cada pierna. Y esta se lo divide entre la presión arterial sistólica más alta de cualquiera de los brazos, ¿no? Ya sea el brazo derecho o el izquierdo, la que nos dé el valor más alto. ¿Ya? Entonces, cuando ya se hace la valoración de un paciente que presenta úlceras o isquemia, hay una clasificación, ¿no? Ustedes habrán visto que por la clasificación de pie diabético hay múltiples clasificaciones, ¿no? La más conocida, la de la clasificación de Wagner, ¿no? Pero hay otras clasificaciones, ¿no? De PEDIS, de Texas, de la CDS. Entonces hay múltiples clasificaciones, ¿no? Pero la que actualmente, o la última presentada es la clasificación de Wi-Fi, ¿no? Que es la clasificación americana que se ha incluido dentro de la guía de enfermedad arterial periférica última, ¿no? Que ha sacado la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, que va a evaluar tres puntos, ¿no? La presencia de la herida, ¿no? Si es que la hubiera o no la hubiera, ¿ya? La presencia de isquemia, que nos va a dar un puntaje de acuerdo al valor del ITB, ¿ya? La presión del tobillo, o en los casos, por ejemplo, en los que bueno, nos permite la tecnología o lo tiene el hospital, es la presión transcutánea de oxígeno, ¿no? Que bueno, en este caso está muy poco disponible en Perú, ¿no? Lo que nosotros nos ayudaría sería el ITB o la presión en el tobillo, ¿no? Y la presencia de la infección en el pie, ¿no? Si es que hay o no signos de infección o si es que hay, ver el grado, ¿no? De acuerdo a esto se va a estratificar en una tabla, ¿no? Donde se van a relacionar los tres ítems, la herida, la isquemia y la infección. Y de acuerdo a esto nos va a dar un riesgo de amputación de la pierna, ¿no? Ustedes ven el color rojo es el que tiene el riesgo mucho más alto, ¿no?
de pérdida del miembro. Y de acuerdo a eso postular también un manejo, ¿no? Es un algoritmo de manejo que... Entonces, cuando el paciente ya tiene una indicación de revascularización, ya sea porque presenta un ITB menor o igual a 0.4 o una claudicación cabalgante o está en estado de isquemia crítica, entonces uno pasa a hacerle un estudio invasivo ya, ¿no? Que es la arteriografía, ¿no? Y con esto se puede valorar si el paciente es o no candidato a revascularización, ¿ya? Entonces, es que un paciente está asintomático, o sea, está en la fase 1 de Fontaine, no se recomienda terapia antiagregante, ¿ya? Simplemente continuar con ejercicio, caminatas diarias, ¿ya? Cuando el paciente está sintomático, o sea, ya tiene claudicación, se recomienda una terapia antiagregante única, ¿no? Que puede ser con clopidogrel o aspirina, ¿no? Dentro de ambas, la que actualmente se ha visto que es mejor es el clopidogrel, ¿ya? Y si un paciente ha estado en un rango de isquemia crítica y ha sido candidato para la revascularización, o sea, se le ha hecho una revascularización ya sea endovascular o a través de una cirugía, o sea, un bypass, entonces se va también que indicar la terapia antiagregante. Cuando es endovascular, se recomienda una terapia antiagregante doble, ¿no? Aspirina más clopidogrel durante el primer mes, seguida de una terapia antiagregante única ya de por vida, ¿no? Aspirina o clopidogrel. Como les mencionaba, el clopidogrel es el que actualmente tiene mejor evidencia. Y si es que se ha hecho una cirugía de bypass, se recomienda iniciar una terapia antiagregante única, ya también de por vida, dentro de la guía también valoran la posibilidad, dice, considerar el uso de antagonistas de la vitamina K, ¿no? O sea, una anticoagulación, especialmente en los pacientes en quienes se ha hecho un bypass distal, o sea, un bypass por debajo de la rodilla, o sea la tibial anterior, tibial posterior o pedia, ¿ya? Y asociado a esto también se recomienda a los pacientes sintomáticos y también que han sido sometidos a revascularización el uso de las estatinas, ya porque se han visto que mejoran la distancia de caminata sin dolor y funcionan también como un estabilizador de placa, ¿ya? Sin embargo, hay un grupo de pacientes en los que, por ejemplo, cursan con isquemia crítica, ya están con dolor en reposo, ya presentan úlceras, y una vez que uno les realiza el estudio de arteriografía, no son candidatos a revascularización porque son lesiones muy extensas o de repente no tienen un lecho receptor para hacer un bypass. Entonces, en ellos queda una opción, ¿no? Que es el manejo o el uso de análogos de la prostaglandina E, ¿no? Que se ha visto que puede dar un salvataje del miembro en un porcentaje significativo de pacientes con isquemia crítica no revascularizables, ¿no? Es una última opción, pero bueno, el acceso también es limitado por el costo del medicamento, ¿no? Y la poca disponibilidad. Entonces, acá están las indicaciones para realizar la terapia antiagregante de acuerdo a la sintomatología del paciente o si es que ha sido o no revascularizado, ¿no? Eso es en la guía que he subido en la plataforma. Ya, entonces la clasificación que mencionamos hace un rato de Fontaine-Rutherford es una clasificación clínica. Sin embargo, también hay una clasificación angiográfica realizada por el TASC, ¿no? Que lo va a dividir en dos territorios, el territorio aortoilíaco y el fémuro-popliteo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la severidad, lo clasifica en lesiones tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, ¿no? De acuerdo a esto se postula un manejo ya sea endovascular o abierto, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver una patología que se llama enfermedad, síndrome de Leriche o enfermedad oclusiva aortoilíaca, ¿no? Donde hay una oclusión completa de la aorta y las ilíacas y la irrigación hacia los miembros inferiores se produce a través de las venas, de los vasos epigástricos, ¿no? Este es un caso del Hospital Belén, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se postula hacer dos manejos, ¿no? Un manejo, un bypass aorto bifemoral, ya, pero siempre y cuando el paciente tenga un riesgo quirúrgico bajo y una esperanza de vida larga. De lo contrario, se postulan en cirugía menos cruenta, menos duradera, que es el bypass axilobifemoral, ¿no? En este paciente se le hizo un bypass axilobifemoral. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, de que no hay aorta, no se ve la aorta y solamente distalmente se ve la ilíaca derecha y no se ve la ilíaca izquierda, ¿no? A pesar de que sí se veía la ilíaca derecha, el paciente tenía sintomatología y dolor en la pierna derecha, más no en la izquierda,
¿Por qué? Porque si ustedes ven en el lado izquierdo se ven unos vasitos tortuosos que son los vasos epigástricos, ¿no? Que son los que llevaban la irrigación prácticamente a la pierna izquierda. Solamente se ve la parte femoral común, ¿ya? Entonces a él se le hizo un bypass aorto bifemoral. Y una clasificación del territorio femoropopliteo, ¿no? Que también va a dar lesiones igual tipo A, B, C o D, ¿no? Esta clasificación no es necesario que ustedes la aprendan porque es un poco más detallada, ¿no? Basta que sí tienen que saber la clasificación de Fonda y el ITB, sí tienen que saberlo. Ya entonces, estas son imágenes de arteriografías, ¿no? Donde se ve la imagen, la arteria femoral común, femoral superficial, femoral profunda, y el territorio de la arteria poplitea, donde ustedes pueden ver lesiones, ¿no? Que son zonas de estenosis críticas, ¿no? De la arteria, ¿no? Entonces, cuando ya uno tiene un lecho receptor adecuado, se postula hacer el bypass, ¿no? El bypass que puede ser, si es del territorio aorto ilíaco, un bypass aorto bifemoral, o si es que es femoropopliteo, bypasses que pueden ser femoropopliteos, femorotibiales anteriores, femorotibiales posteriores o femoropedios, ¿no? En cuyo caso se puede utilizar ya sea un injerto, una prótesis de PTFE, o también se puede utilizar la vena del paciente, ¿no? La vena safena, que es el injerto más recomendado porque tiene mayor patencia, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la imagen A un bypass con safena hacia la tibial posterior, ¿no? Está detrás del maleolo. Y en la imagen B un bypass hacia la arteria pedia, ¿ya? Y también se pueden hacer bypasses extraanatómicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay oclusión de una ilíaca, se puede hacer un bypass femorofemoral, ¿no? O como les mencionaba, los extraanatómicos, en el caso de infecciones de injerto aórtico o cuando hay enfermedad oclusiva aortoilíaca, un síndrome Leriche, una bypass axilo-bifemoral, ¿no? Desde la arteria axilar hacia las femorales, ¿ya? Y la terapia endovascular, que es mucho más recomendada en el territorio aortoilíaco, como se puede ver en la imagen, ¿no? Hay oclusión de la arteria ilíaca izquierda en la imagen A, en la imagen B se pasan los catéteres, en la imagen C ya se hace la apertura de la arteria, ¿no? Y se logra pintar con el contraste. Ya, entonces, aquí les voy a mostrar una arteriografía. Por ejemplo, en este paciente, ¿no? Se coloca un introductor en la arteria femoral común, ¿no? Y a través de este se inyecta el contraste que va a hacer que la luz de la arteria se vea radiopaca, ¿no? Perdón, radiolúcida. Ya, entonces se inyecta el contraste, que es un contraste iodado, y ustedes ven cómo se dibuja toda la ilíaca externa del paciente, y se lo sigue con el fluoroscopio, ¿no? Acá se ve la bifurcación, la arteria femoral superficial, la arteria femoral profunda, que tiene algunas estenosis, ¿ya? Y acá en la arteria, en el nacimiento ya de la arteria poplitea, ¿no? Ustedes ven acá hay dos muescas, ¿no? Dos zonas estenóticas, pero que no son muy significativas, que sí se hacen muy marcadas ya en la región poplitea, ¿no? Ustedes pueden ver en la parte baja y hay zonas o lesiones suboclusivas, ¿no? En la parte de la región poplitea y por debajo, como la imagen del contraste se superpone con la del hueso, entonces uno puede usar un software que trae estos cineangiógrafos o arcos en C que se llama sustracción digital, ¿no? Donde retira la imagen ósea y permite solamente visualizar el pase del contraste, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ver en esta parte donde la tibial anterior nace y luego se ocluye y sale una colateral, ¿no? Por delante de la tibia, y en la parte posterior se ven múltiples colaterales, ¿no? Bien delgadas. Y acá esta es la imagen ya donde se utiliza la sustracción digital, ¿no? Ustedes ven la silueta de la rodilla, pero ya no tiene la misma coloración y permite ver claramente el pase del contraste, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí las múltiples estenosis que tienen el trayecto de la poplitea y luego el nacimiento de la tibial anterior que luego se ocluye, ¿ya? Y el tronco tibio peroneo que también tiene dos lesiones suboclusivas y el nacimiento de la peronea y la tibial posterior, ¿no? Y en la parte distal también, donde también se realiza con sustracción digital y se puede ver, ¿no? Las tres arterias, ¿no? La tibial posterior que llega a casi una oclusión y se recanaliza sola con pequeños colaterales y tiene múltiples lesiones suboclusivas en la parte proximal. La peronea que llega prácticamente hasta el tobillo, pero finalmente en la parte final desaparece, ¿no? Dando unas pequeñas colaterales. Y la tibial anterior que hace
una oclusión en la parte proximal y recanaliza distalmente, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. Ya, esta es una arteriografía con la que se hace el planeamiento quirúrgico para los bypasses, ¿no? Para los bypasses o también para el manejo endovascular. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ya, entonces, su video tienen que hacerlo con la información que les he dado y que esté en la guía clínica colgada ya para su video del índice tobillo-brazo, que es el video que probablemente se les tome en el ECOE. Es en realidad bastante sencillo, como ustedes habrán visto. Una pregunta. Para hacer Dime. la simulación, nosotros tendremos que inventar un pequeño caso clínico. No, se les va a dar. Ah, para el ECOE, claro. Claro, para el ECOE se les va a dar. Ok. Para esta simulación, digamos, hacemos Pueden asumir ustedes un paciente normal y dar valores normales. Pueden asumir un paciente con enfermedad arterial periférica y dar un valor que coincida con eso o con isquemia crítica, ¿no? Eso pueden simular cualquiera. Pero para el ECOE sí se les va a dar ahí qué caso va a ser, que lógicamente los valores que ustedes den tienen que coincidir con el caso que les den, ¿no? No les da una isquemia crítica y me den un valor de ITB de 1, ¿no? Entonces eso no va. ¿Ya? Doctor, una consulta. Doctor, Sí, le queríamos preguntar porque nosotros hicimos el caso de ayer y en el EVA, en el T4, aparece para subir el caso desarrollado 2 veces, pero, o sea, lo subimos igual por si acaso en los dos, pero parece que uno de esos es del T3, como si se hubiese bajado ese punto Sí, del T3 al T4. Cuando lo han hecho el ingeniero, en el T3 solamente han puesto caso corregido y no desarrollado. Entonces, en el primer desarrollado no subimos el T4, sino sale en el segundo. En el T4 es que dos, pero lo borramos, sino del primero. El que en sí importa es el caso corregido, porque esa es la nota promediable, ¿no? El caso desarrollado, la nota no es promediable, pero igual tienen que subirlo porque tiene que figurar una nota ahí. Ya si lo han subido en los dos no hay problema, yo califico solo uno y el otro ya se queda sin nota. No hay inconveniente por eso. Ya, doctor, gracias. Eso también le iba a preguntar. Gracias, doctor. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces nos estamos viendo el día de mañana, que sería la unidad 6 de patología venosa. ¿Ya? El día de mañana también vamos a empezar de repente a las 9:30 por ahí.